¿Puede un fichaje que parecía ilusión convertirse en un auténtico problemón en cuestión de semanas? ¿Cómo se pasa del entusiasmo absoluto al debate incómodo en los despachos y en las tertulias de Madrid y Barcelona? Porque lo que está ocurriendo con Julián no es una simple racha ni un detalle menor que se arregla con paciencia. Es una situación que empieza a generar ruido. Y en el fútbol español, cuando hay ruido, hay tensión. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente, por qué esta situación preocupa más de lo que muchos quieren admitir y qué consecuencias puede tener a corto y medio plazo para el proyecto deportivo. No hablaremos de rumores vacíos. Hablaremos de hechos, contexto y decisiones que pueden marcar el rumbo de la temporada. Pero antes de entrar en los detalles, déjame preguntarte algo. Si fueras el entrenador ahora mismo, ¿apostarías por mantener la confianza o empezarías a cambiar el plan? Porque lo que está en juego no es solo un nombre, es la estabilidad del equipo, y esto acaba de empezar. El problema no empezó en el campo, empezó mucho antes, en las expectativas. Según lo expuesto en el artículo, la situación con Julián se ha convertido en un asunto delicado por una combinación de factores: planificación deportiva, encaje táctico y una realidad que no está cumpliendo lo proyectado inicialmente. Desde su llegada, Julián fue presentado como una pieza estratégica, no como un simple refuerzo, sino como alguien capaz de marcar diferencias en momentos clave. El contexto era exigente: un equipo que compite al máximo nivel en la liga, que vive bajo la presión constante del Bernabéu y que no permite procesos largos de adaptación. Aquí entra el primer punto crítico: el encaje. El sistema actual no parece potenciar sus virtudes. Cuando un futbolista necesita ciertos espacios, ciertas asociaciones o un rol muy definido y el equipo juega a otra velocidad o con otra jerarquía ofensiva, el rendimiento se resiente. No hablamos de falta de calidad, hablamos de sincronización, y esto genera un dilema claro para el entrenador. ¿Se modifica el sistema para potenciar a Julián o se mantiene la estructura colectiva aunque eso limite su impacto? Desde el vestuario el mensaje es de calma, pero en los despachos el análisis es más frío. El club invirtió pensando en una solución inmediata, y hoy la realidad es que esa solución todavía no ha aparecido con la contundencia esperada. Lo más delicado no es su rendimiento puntual, lo más delicado es la narrativa que empieza a instalarse. Cuando la prensa habla de problemón, el debate deja de ser técnico y pasa a ser emocional. Y en el fútbol español, la emoción pesa tanto como los números, porque cada partido sin brillo aumenta la presión, cada titular amplifica la duda, y en ciudades como Madrid o Barcelona, la duda se convierte rápidamente en juicio. Imagina ser Julián. Llegas con ilusión, con cartel, con expectativas enormes. Cada toque es analizado, cada fallo amplificado. Y mientras tanto el equipo necesita resultados inmediatos. Esa tensión no es menor. Si tú estuvieras en el banquillo, ¿le darías continuidad absoluta o empezarías a rotarlo? Déjamelo en comentarios. Y ahora, porque esto no termina aquí, vamos a analizar el segundo elemento que ha encendido aún más el debate. El problema no es solo táctico, es estructural. Más allá del encaje en el sistema, lo que realmente ha encendido las alarmas es la planificación ofensiva y la jerarquía dentro del equipo. Julián no compite en un vacío, compite en un entorno donde ya existen roles definidos, automatismos consolidados y líderes ofensivos con peso específico. Aquí aparece el segundo elemento clave: la competencia interna. En un equipo grande cada minuto es oro. Si no produces impacto inmediato, el banquillo deja de ser rotación y empieza a aparecer advertencia. Y según lo señalado en el análisis, esa dinámica empieza a sentirse. Cuando un delantero necesita continuidad para encontrar ritmo, pero el equipo exige resultados cada 3 días, la ecuación se vuelve compleja. El entrenador no puede regalar partidos.
pero tampoco puede permitir que una inversión importante pierda confianza progresivamente. Hay una escena que lo resume todo: el momento en que Julián mira al banquillo tras una acción fallida. No es frustración teatral, es la sensación de saber que cada error pesa el doble, y cuando un futbolista empieza a jugar con miedo a fallar, su rendimiento baja automáticamente. El entorno tampoco ayuda. Las comparaciones son inevitables. ¿Por qué no marca como? ¿Por qué no desequilibra como? Y así se instala una narrativa peligrosa, la de la duda constante. El fútbol en Madrid no es neutro, es presión, es exigencia, es historia. Aquí no basta con ser bueno, hay que demostrarlo cada domingo. Y Julián se encuentra en esa tormenta perfecta: adaptación incompleta, más expectativas altas, más competencia feroz. Pero atención, porque aquí hay un punto que pocos están considerando. A veces el problema no es el jugador, es el momento, el contexto, la sincronía entre necesidad colectiva y perfil individual. ¿Crees que el club debería proteger más públicamente a Julián o dejar que la competencia interna decida su destino? Escríbelo abajo. Y ahora viene la parte más delicada: ¿qué puede pasar si esta situación no se corrige pronto? Porque las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo deportivo. Aquí es donde todo se vuelve realmente serio. Si esta situación no se corrige, el impacto no será solo deportivo. El artículo deja entrever que el problemón con Julián no es una simple racha negativa. Es una cuestión que puede afectar decisiones estratégicas, planificación futura, gestión del vestuario y hasta el mercado de fichajes. Primero, el impacto interno. Cuando un jugador importante no termina de encajar, el vestuario lo percibe, no porque haya conflicto, sino porque las dinámicas cambian. El entrenador empieza a ajustar minutos. Los compañeros buscan nuevas sociedades. Se alteran automatismos que ya estaban consolidados. Y en equipos que compiten por títulos, cualquier desajuste puede costar puntos. Segundo, el impacto institucional. Un club grande no solo gestiona rendimiento, gestiona narrativa. Si la etiqueta de fichaje problemático se instala en la opinión pública, el margen de paciencia se reduce drásticamente. Los medios presionan, las redes amplifican, la afición debate, y la directiva empieza a evaluar escenarios que hace semanas ni siquiera estaban sobre la mesa. Imagina el siguiente escenario: llega un tramo decisivo de la temporada, partidos cerrados, eliminatorias tensas, y el técnico tiene que decidir si confiar plenamente en Julián o apostar por opciones más consolidadas. Esa decisión no será solo táctica, será simbólica, será una señal clara sobre el rumbo del proyecto. Porque cuando un fichaje importante no termina de consolidarse, las preguntas se multiplican. ¿Fue una apuesta precipitada? ¿Se evaluó correctamente su encaje? ¿Se necesita ajustar el sistema o ajustar la plantilla? En Madrid y Barcelona, el fútbol no se vive como entretenimiento, se vive como identidad. Cada decisión construye relato, cada error se recuerda, y cada acierto se celebra como orgullo colectivo. Por eso esta situación duele más de lo que parece, porque detrás del debate hay ilusión, expectativas y la sensación de que el equipo no puede permitirse fallar en decisiones clave. Pero también hay una oportunidad, porque a veces los momentos de mayor tensión son los que revelan carácter: el del jugador, el del entrenador y el del club. ¿Crees que esta historia terminará siendo un error estratégico o una remontada silenciosa que callará críticas? Te leo abajo. Y ahora sí vamos al desenlace emocional, lo que realmente está en juego más allá del nombre propio. Al final, esto no va solo de Julián, va de identidad, de decisiones, de carácter. El problemón no es únicamente el rendimiento de un jugador, es la prueba de fuego para un proyecto que no puede permitirse grietas. En clubes de máxima exigencia, cada fichaje representa una declaración de intenciones. Y cuando esa declaración empieza a tambalearse, el debate deja de ser individual y se convierte en colectivo. Aquí hay tres caminos posibles.
El primero, insistir, proteger, sostener la apuesta hasta que el jugador explote. Eso requiere convicción institucional y paciencia mediática. El segundo, reajustar el sistema para facilitar su adaptación aunque implique tocar piezas que ya funcionaban. El tercero, aceptar que el encaje no es el esperado y tomar decisiones más drásticas en el futuro. Pero más allá de los escenarios tácticos hay algo más profundo. El fútbol español vive de relatos, y este puede convertirse en uno de esos relatos que marcan temporada, o será la historia de una adaptación difícil que terminó en éxito, o la de una apuesta que nunca terminó de cuajar. Imagina el momento opuesto al actual. Un estadio lleno, partido decisivo, Julián marcando el gol que cambia la narrativa, la misma grada que dudó celebrando. La misma prensa que cuestionó titulando sobre resiliencia, porque el fútbol tiene memoria corta cuando el balón entra. Y quizá ahí esté la clave, en el carácter, en cómo responde el jugador cuando el foco es incómodo, en cómo responde el entrenador cuando la presión aumenta, y en cómo responde el club cuando el entorno exige explicaciones. Esto no es solo análisis, es expectativa colectiva, es orgullo, es conversación en bares de Madrid y en redes de Barcelona. Es esa sensación de no querer quedarse atrás en el debate. Si te gusta analizar el fútbol más allá del resultado, suscríbete y activa la campana. Aquí no repetimos titulares, los desmenuzamos. Y ahora quiero leerte. ¿Estamos ante un problema pasajero o ante un punto de inflexión real en el proyecto, porque esta historia aún no ha terminado, y lo próximo que ocurra puede cambiarlo todo?